Decía Irene Montero de forma categórica hace solo 4 meses que no habría ni una sola rebaja de penas con su ley del solo sí es sí. Ya van más de 300. Desde su ministerio, una vez que comenzó el goteo incesante, se acusó a los jueces de ser machistas, fachas con toga les denominaron. Incluso se nos pidió a los medios de comunicación que no informáramos de lo que estaba sucediendo. Pedro Sánchez definió esta norma como un ejemplo para el mundo y siempre la defendió públicamente, igual que lo ha hecho su partido hasta ayer. La ley del solo sí es sí es el mejor ejemplo de ceguera política, contradicciones y mentiras. Un desastre que debería tener consecuencias políticas. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Estamos ante el mayor escándalo político del gobierno de coalición por la ley del solo sí es sí. Se le ha visto claramente las costuras a Unidas Podemos, dejando en evidencia su falta de rigor jurídico y anteponiendo siempre lo ideológico por encima de todo. ¿Cuántos políticos han mentido a sabiendas en todo este asunto? Más allá del acuerdo que se consiga o que consiga el Partido Socialista con su socio de coalición para reformar la norma, o en caso de no ser así, con el Partido Popular, esta polémica va a dejar muy achicharrados a muchos dirigentes del gobierno y no es para menos después de las inasumibles consecuencias que está provocando esta norma para la sociedad en su conjunto. Este será el tema principal que abordaremos esta noche en Cuestión de Prioridades, pero hoy la actualidad viene cargada también en Castilla y León. 3 noticias. La Junta dará una tarjeta prepago por nacimientos o adopción a partir del 1 de enero de este año con una cantidad en función de la renta y que podría alcanzar incluso los 2.500 euros. Otra noticia. La Justicia ordena la inmediata convocatoria del Congreso del PP de Salamanca y le da un plazo de 45 días, es decir, muy cerca de las elecciones municipales. El de Salamanca es el único que sigue sin convocarse y han sido un grupo de militantes precisamente los que lo han denunciado. Y por último, la Fundación Castilla y León, que preside el presidente de las Cortes, retira al Ayuntamiento de Villalar la ayuda económica para celebrar la fiesta del día 23 de abril. Les preguntaré a los tertulianos si Carlos Pollán de Vox busca con esto acabar con esta festividad o es parte de la política de recortes que está llevando a cabo su partido. Pero vamos con lo más inmediato. Esta tarde se ha celebrado el primer cara a cara del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, muy aplaudidos los dos por los suyos en el Senado, y ahí han debatido sobre la reforma de la ley del sí es sí. Natalia Fernández, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Tienes preparado un resumen, vídeo resumen de lo que ha ocurrido allí, ¿no? Sí, el primer rifirrafe fue a cuenta de las críticas de Sánchez a los servicios públicos de las comunidades autónomas, algo que rápidamente Feijóo le contestó acusándole de deslegitimar a las comunidades y a sus presidentes que no podían defenderse. El asunto clave era hoy la reforma de la ley del solo sí es sí. Esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir. Porque estoy además absolutamente convencido de que si hay una cosa que une a todo el Parlamento español, a todos los diputados, a todos los senadores, es que nadie desea aliviar el castigo a los agresores sexuales. Pero la ley del solo sí es sí no es el fruto de un error. Es el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente. ¿Cuánto más va a tardar en modificar la ley? ¿Va a seguir permitiendo que su gobierno insulte a expertos juristas, a jueces, a partidos políticos, a medios de comunicación, es decir, a todos los que se lo hemos advertido? Ustedes podrán discutir, he escuchado a la señora Gamarra decir poco menos que no nos interesan las mujeres, al señor, en fin, a este moderado señor Semper decir algo así como que somos el gobierno menos feminista de la historia de la democracia, pero fíjense, creo que no se puede discutir nuestro compromiso feminista ni en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres. Porque, señorías, ¿quién si no se beneficia del alza del salario mínimo interprofesional si no son fundamentalmente las trabajadoras de nuestro país? No le preocupa tanto el daño causado a las mujeres como las encuestas. Y no le eche la culpa a una sola ministra. Eso no es de un presidente responsable, señoría. Y todo su gobierno pasará a la historia por ser el primero que dio un paso atrás en la justa lucha del feminismo clásico de España. Señoría. Bueno, pues el Gobierno insiste en que el consentimiento es la clave de esta ley y que en esta reforma que se va a llevar a cabo ahora no se va a tocar.
Y hoy lo repetía tanto la ministra portavoz como el ministro de la Presidencia. Aseguran que el epicentro de la ley es el consentimiento y que eso no se modificará bajo ningún concepto. Les escuchamos. Es evidente que hay una preocupación, que hay una alarma social, que hay que hacerse cargo también del sentir de esas víctimas que están viendo cómo esos efectos no deseados hacen reabrir el dolor de aquella situación y, por tanto, entendemos que hoy la mejor forma de defender la ley del sí es sí es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios para evitar que estos efectos se produzcan. El Gobierno no se ha planteado en ningún momento tocar ni una coma en lo que se refiere al consentimiento. El consentimiento es la esencia de esta norma. Y recibió el apoyo de más de 200 diputados en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. De tal manera que yo estoy convencido que ninguno de esos 200 diputados, ninguna de las personas que participaron en esa tramitación de una norma, querían los efectos indeseados que estamos conociendo que se están produciendo. Bueno, pues hoy Unidas Podemos ha dejado claro que están negociando, que van a negociar con el Partido Socialista, pero no precisamente por los efectos adversos de esta ley, sino, lo dice claramente Echenique, para mantenerse en el Gobierno. Así lo hacía saber el portavoz de la formación morada, Pablo Echenique. Ha emplazado al PSOE a llegar a un acuerdo para pactar los retoques a la ley del solo sí es sí. Irene Montero aceptaba que existen diferencias con el PSOE a la hora de modificar la ley y advertía que no está dispuesta a volver al modelo anterior, en el que la violencia y la intimidación eran elementos decisivos al juzgar a una agresión sexual. Para poder llegar a un acuerdo y para poder proteger la unidad del Gobierno de coalición, que para nosotros es algo muy importante, pues hemos aceptado negociar con ellos la posibilidad de que pueda haber algún retoque en la escala penológica. Hemos trabajado a propuesta del presidente y del Partido Socialista en hasta 4 reformas penales que mantengan el consentimiento como centro del Código Penal. Han sido rechazadas, no les voy a ocultar que tenemos una discrepancia sobre el consentimiento. Bueno, pues el que está utilizando un lenguaje más beligerante es Pablo Iglesias, que lanza, bueno, directamente amenazas a Pedro Sánchez. Sí, ha sido muy duro. Pablo Iglesias, el exvicepresidente del Gobierno, le advertía a Sánchez que si dejaba de lado a su socio de Gobierno y pacta la reforma de la ley con el Partido Popular, la iba a pasar factura. Le escuchamos. Plantear a tu socio de gobierno que o aceptas lo que digo yo, que es acabar con la ley solo sí es sí, que es traicionar a todas esas mujeres que se manifestaron, o lo pacto con el PP, pues buena suerte. Si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará. Lo pagará, le advierte. Bueno, en ese programa de la cadena SER también estaba como tertuliana la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha reconocido públicamente que tanto ella como el que fuera ministro de Justicia sabían de las consecuencias que iba a tener la aplicación de esta norma. Eso es, Carmen Calvo admitía que tanto el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como ella dijeron que era previsible que sucediera este goteo de las rebajas de penas. Luego le reprochaba a Pablo Iglesias las palabras que una vez dirigió al exministro y eso provocaba un tenso rifirrafe entre ellos. Escuchen. A ese ministro le dijiste tú en público, formando parte del mismo gobierno, que era un machista redomado, a Juan Carlos Campo. Que saquen el corte. Sí, sí. Donde digo sí, machista redomado. Sí, sí, no. Ahora... si no era redomado, se le parecía. Se le machista, parecía. Pero machista. Porque el ministro de Justicia, como ministro de Justicia, que era juez y que sigue siendo juez, magistrado del Tribunal Constitucional, porque le correspondía, hizo observaciones. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa, porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera. ¿Y sabes qué ocurre? Que se respeta a una ministra cuando una ministra dice, esta es mi ley. Pues la que sigue obcecada en no querer reformar esta ley es la delegada del Gobierno para la violencia de género. Incluso niega las cifras que estamos publicando los medios de comunicación, que están dando las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia sobre la rebaja de penas. Sí, sorprendentemente, Victoria Rosell en una entrevista de radio cuestionaba cuál era el número de penas rebajadas a la raíz de puesta en marcha de la ley del solo sí es sí.
La ley no baja las penas y no hay 300 revisiones ni la 10ª parte tampoco todavía. Lo que pasa es que en algunas sentencias, no, o sea, revisión de sentencia es, tú estás penado, estás anotado en antecedentes penales que estás cumpliendo una pena por agresión sexual y cuando entra en vigor una nueva ley supuestamente más favorable se te revisa esa condena. Esos no son ni en broma 300, no creo ahora mismo ni que lleguen a 30. Bueno, vamos ya, Natalia, con las reacciones de los partidos de la oposición y también de algunos socios de investidura. Sí, porque sigue el goteo de reacciones desde todos los partidos políticos. Desde el Partido Popular piensan que el Ministerio de Igualdad ha sido un regalo del Partido Socialista a Unidas Podemos para conseguir la coalición de gobierno. Vox asegura que la modificación no servirá para devolver a los agresores a la cárcel y desde el PNV piden que se deje de hacer la bola mediática que se está haciendo. Los partidos socios de investidura están de acuerdo con esa modificación de la ley del solo sí es sí. Piden que se mantenga la esencia. Les escuchamos. El Ministerio de Igualdad se considera el juguete que ha entregado a Podemos para que él sea presidente del Gobierno de España. Y dentro de ese juguete entra el Código Penal. Todos los que han salido a la calle ya no van a volver. Todos los que han visto rebajada su condena tampoco van a ver su condena ampliada. Cualquier violación que se produzca por parte de estas personas que han soltado a la calle es responsabilidad de este Gobierno. Que creo que no es bueno que esto esté, bueno, permítame la expresión, dando tumbos en los medios de comunicación. Y ahí la responsabilidad evidentemente la tiene el Gobierno. Que se corrijan esos efectos colaterales, pero en todo caso que se mantenga el espíritu de la ley. Si tiene que haber modificaciones técnicas, que el Gobierno proponga rápido y de manera escrupulosa cuáles son esas modificaciones técnicas y sobre ellas nos posicionaremos. Y hasta donde le puedo decir es, si son modificaciones técnicas nosotros estaremos a favor, no creemos que necesite correcciones políticas. Bueno, pues en el punto de mira está Irene Montero. Algunos partidos ya están pidiendo su dimisión y que Pedro Sánchez la cese. Esa es la pregunta que hemos trasladado hoy a nuestros seguidores en Twitter. Sí, vamos a ver qué han contestado nuestros telespectadores. Les preguntábamos, como decía, si debe dimitir la ministra Irene Montero tras la decisión del Gobierno de modificar la ley del solo sí es sí. Y ojo, porque el resultado es bastante claro. El 76% piensa que debe dimitir Irene Montero. Bueno, claro, clarísimo, ¿eh? Pocas veces es tan diferente el resultado de uno a otro. Gracias, Natalia. Luego volvemos contigo. Voy a reformular la pregunta a los tertulianos que me acompañan esta noche. Sonia Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. Luismi Torres, ¿cómo estás? Buenas noches. Laura Ríos. ¿Qué tal, José Luis? Nos voy a preguntar si debe dimitir, pero si creéis que lo va a hacer ella, que va a dimitir, o que Pedro Sánchez la va a cesar. Sonia. Pues ni va a dimitir ni la va a cesar, sinceramente. Creo que después de 4 meses con este tema sobre la mesa, que se siga dando vueltas y que nadie haya asumido responsabilidades, y ahora que hay unas encuestas desfavorables para el PSOE, se tome la decisión de revisar esta norma. Mira, yo ahora estaba escuchando y recordaba que yo esta tarde estaba estudiando con mi hijo de 4º de primaria la separación de poderes y estudiábamos que en el Congreso y en el Senado se aprueban leyes. Se aprueban leyes, la responsabilidad no es solo del Gobierno, es de los 200 diputados también que votaron a favor de esta ley. Es que, ¿qué imagen se está dando a la ciudadanía? ¿Nos leemos lo que aprobamos en un Congreso que habéis sido designados por los ciudadanos para ocupar un escaño con toda la responsabilidad? Es que creo que la responsabilidad debe ir más allá de la ministra. La responsabilidad es política en este caso. Quiero decir que hay 200 diputados que apoyaron esa ley, pero hay un Gobierno que tiene una responsabilidad y que además, como ha dicho la propia Carmen Calvo, junto con el ministro de Justicia, se advirtió, se puso sobre la mesa esas observaciones y esa posibilidad que ocurriera, de que tuviera ese efecto no deseado, como dicen. Irene Montero dijo, esto se aprueba por mis narices y se aprueba. Claro, porque se ha respetado. Nadie puede... Porque se ha respetado. El Consejo de Gobierno es un órgano colegiado, ¿eh? Recuerdo que... Yo como presidente del Gobierno, yo como ministro de Defensa, digo que yo tengo aquí un informe, yo esta ley no la saco adelante. Es que la responsabilidad es de todos. Ese es el problema de los gobiernos de coalición. Ahí voy. De las presiones que hay. Y de que en este caso, como ha apuntado también Carmen Calvo, que es muy interesante todo lo que decía, que se ha respetado la última decisión y la autonomía de una ministra. O sea, una ministra puede equivocarse, puede abocar a una situación, como decimos, que está creando una gran alarma social, pero puede seguir adelante con sus planes porque ella considera que es una ley
estupenda, que va a ser un ejemplo para el resto de Europa. Pues no lo es, señores, porque ¿quién va a querer imitar esto? ¿Quién va a querer que los agresores sexuales vuelvan a la calle antes de tiempo? La ley tiene más cosas. Sí, además de que los agresores sexuales... Por intervenir, yo que estoy en medio, tú dices, la culpa es de un gobierno de coalición. La culpa es, yo creo que es un poquito antes, la culpa es de legislar desde el populismo y no desde la cabeza y la racionalidad. Además, en una especie de círculo vicioso. Y hay un elemento, yo atizo la calle y para responder a esa calle que yo he atizado, me saco esta ley que hay que recordar, se hizo así con plena conciencia y consciencia de que no iba a pasar por los informes jurídicos preceptivos. Es decir, se advirtió con advertencias claras. Claro, se advirtió desde el Consejo Fiscal, se advirtió desde el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que no había un jurista, salvo la delegada del Gobierno contra la violencia de género, jueza, que no advirtiera que esto iba a pasar. Que lo siga y sin embargo la soberbia, porque yo creo que no hay otra, o sea, y no hay otra explicación a no modificar la ley que la dichosa soberbia. Perdona, y porque el presidente no ha dado en su momento un puñetazo encima de la mesa. ¿Qué pasó? Y perdona la comparación, porque tiene algo que ver. ¿Qué ocurrió antes de la pandemia con esa movilización del 8M? Nadie paró los pies para que salieran a la calle. Nadie paró los pies para que se hicieran mítines multitudinarios con una pandemia que nos estaba acechando, que estaba ya en Italia, con cientos de personas muriéndose. Y nadie paró los pies, en este caso, a la ministra de Igualdad. Hablo de la ministra de Igualdad, también se hicieron actos del 8M, claro, ¿no? Del 8M antes de la pandemia. Y ella misma, la ministra de Igualdad, sabía que la pandemia estaba ahí y que eso era un foco de contagio. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió a la semana siguiente. Bueno, pero hay pues con esto mismo, gobierno, es que la no ministra porque... sabía, la ministra forma parte del Consejo de Gobierno y la ministra sabía, del Consejo de Ministros, perdón, y la ministra sabía que estas observaciones estaban sobre la mesa porque se le advirtió, pero ella quiso tirar para adelante. Pero bueno, como y Pedro lo sabían Sánchez el resto no de hizo ministros nada. y la cabeza visible del gobierno, que es Pedro Sánchez. Claro. Independientemente de esto, es cierto que esta ley era necesaria y esta ley introduce determinados avances que son importantes en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Es decir, el tema del consentimiento a mí me parece esencial. Hablaban antes que se hablaba de... antes las sentencias se basaban en la violencia, la intimidación. No, la base es el consentimiento y a mí estos avances me parecen importantes. Lo que me parece... diría incluso aberrante, es que no se tengan en cuenta otro tipo de flecos súper importantes y sobre todo la repercusión que tienen las víctimas. Es que una víctima cuyo agresor esté ahora en la calle, es que es muy duro, es que es muy difícil superar psicológicamente esta situación. Y bueno, decías tú antes, Sonia, que lo vinculabas directamente con las encuestas, ¿no? Y de cara a las elecciones. Sí. Luismi, ¿por qué crees que rectifica el gobierno o la parte socialista del gobierno en estos momentos? Mira, llevamos meses ya, parece que la campaña Son 4 electoral... meses los que lleva de aplicación esta ley. No, pero yo digo que llevamos meses en campaña electoral. O sea, y yo creo que desde el verano acá, desde que se cambió el gobierno acá casi, no hay que analizar las cuestiones de una manera racional, hay que analizarlas en clave electoral. Bueno, pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué esto fue pues ayer es evidente, y no ocurrió hace 2 semanas? ¿Cómo han despegado después de Navidad las encuestas? Claro. Si es que yo creo que es muy evidente, después de Navidad ha habido una consolidación. Yo creo, fijaos, y del análisis de las encuestas yo creo que se desprende, yo creo que es una cosa, no tanto una fortaleza del Partido Popular, que bueno, moderadita, como de un frente antigobierno, por decirlo de alguna manera, como un desgaste del gobierno. Y el desgaste del gobierno ha estado la desfachatez de bajar las penas a los defraudadores. Y en el desgaste del gobierno está el goteo por mucho que la señora delegada diga que no hay revisiones de condena, pues no sé, antes los jueces eran fachas, ahora deben ser... Ahora son mentirosos. No saben contar. ¿No es triste esta situación? ¿No es triste que estemos hablando de unas rebajas de penas, de unas víctimas, de gente que está sufriendo en clave electoral?
Y sobre todo, es que igual habría que dar una vuelta de tuerca a todo esto. El uso del lenguaje. A mí me llama poderosamente la atención cuando utilizan... además, es que es un mensaje que trasladan tanto uno, hoy el presidente del Gobierno en el Senado, la ministra portavoz también, efectos no deseados. Eso es un... Indeseados. Es un eufemismo ofensivo, de verdad. No sé cómo se atreven a utilizar eso. Hay otro que es más... Hay otro que es todavía... que también son ajustes técnicos. No, mire usted, no son ajustes técnicos. Es una chapuza de ley que supongo que no... Yo es que no recuerdo, igual me equivoco, pero creo que no hay en democracia una chapuza de ley como esta. No, que se busque un objetivo y que revierta en otro sentido. No. Hablabas antes, Luismi, de las encuestas. ¿Creéis que esta decisión del Gobierno va a revertir la tendencia de las encuestas? ¿A quién os suena más, Sonia? ¿A Podemos o al Partido Socialista? Es que yo iría más allá en la pregunta. Si consideramos electoralista la decisión del PSOE de revisar la ley, ¿es electoralista la decisión del PP de apoyar la ley si esta ley se revisa? O sea, es que estamos todos en la misma clave, yo creo. Pero el Partido Popular, que yo sepa, desde el minuto 1, desde la primera revisión, ya advirtió sobre este tema. Bueno, pero es que esta es la única vez que el Gobierno ha dicho que lo va a revisar. Sí, pero quiero decir, como menciona el Partido Popular, yo creo que el Partido Popular, desde el minuto 1 del partido, el Partido Popular siempre se ha posicionado en este sentido, en contra de una ley que estaba dejando fuera y que... Sí, pero no había mostrado tan explícitamente su apoyo. Claro, porque no se había planteado una reforma. En el caso de que no se había planteado una reforma. En ese sentido, ¿qué puede hacer la oposición? Claro, y además es una estrategia política. Quiero decir que si ahora tenemos una reforma sobre la mesa y tú tienes una fricción con el Gobierno, el PP tiene que aprovechar esa estrategia para sacar rédito en este caso. ¿No es electoralista también el otro lado? Es necesario, más que electoralista. Yo lo que no entiendo es a qué se está esperando. No lo entiendo. Bueno, a un acuerdo, a que llegue un acuerdo entre Unidas Podemos. Lo que quiere el Partido Socialista es llegar antes a un acuerdo con su socio de gobierno que con el Partido Popular, está claro. ¿Dónde está la divergencia? Porque me llama mucho la atención también... Bueno, ya hablaban que eran divergencias técnicas muy complejas. Pero sobre el consentimiento, pero si es que no se va a tocar una el consentimiento ha quedado claro que ni Partido Socialista... Lo que ha trascendido, sí, pero... Irene Montero sí que desvelaba que había discrepancias en torno al consentimiento. Sí, lo acabas de decir, sí. Por eso no entiendo dónde está la discrepancia. Sí, por lo visto, el planteamiento que hace el Ministerio es en cada uno... O sea, Unidas Podemos lo que plantea es que donde se decía de 5 a 10 años, pues se ponga de 6 a 10 años. Eso no es tan sencillo, 15 a 20. Eso no es tan sencillo jurídicamente. Efectivamente, jurídicamente eso genera problemas porque no hay ningún elemento diferente que empuje eso. Y el Partido Socialista lo que planteaba era mantener las penas tal cual, pero meter en cada una de las penas una frase en la que dijese, bueno, si la agresión se produce con violencia o tal, se incrementará en 1 año o en 2 años la historia. Y Podemos entiende que eso desvirtúa la ley porque ya no estaría el consentimiento en el ese. Y volveríamos a la violencia y la intimidación. Pero la pregunta es, entre que unos sentamos en estos, y me vais a permitir la expresión, estos juegos florales, y las víctimas, sí, pues eso es lo que realmente es preocupante. Perdona, bueno, y van a seguir habiendo casos, se siguen produciendo casos. Y aunque se revoque la ley, vamos a tener el mismo rosario. Por eso cuando decías, esto supone réditos electorales a uno a otro, pues vamos, yo creo que Podemos tiene 2 salidas bastante complejas, las dos. Una es, si al final se reforma en el sentido del PSOE, pues al final la idea que querrá es esto es por mantener los ministerios, el asiento, Montero por seguir no sé qué, agachan la cabeza y ceden. Y si se mantiene, pues el argumento es que el orgullo, prefieren seguir en la poltrona, o sea, pero si lo ha dicho Echenique claramente. Que lo ha dicho Echenique, que esto se hace, el acuerdo va a llegar porque lo que quieren es mantener el gobierno de coalición. Se puede ser, de verdad, se puede... En fin. Párate, Laura, párate. Te voy a preguntar otra cosa para que se puede definir de muchas formas. Sí, es una desfachatez, de verdad. Vale, vamos a dejarlo de la forma más plana posible, que hay niños que seguramente nos estén viendo. Sí.
¿Te ha sorprendido, Pablo Iglesias, gran ideólogo de Unidas Podemos, con esa amenaza a Pedro Sánchez? Es verdad que él ya no está en Unidas Podemos, que habla desde... ¿Cómo que no está en Unidas Podemos? No tiene el cargo que tenía anteriormente, ni es el líder de Unidas Podemos. No tiene la tarjeta. Bueno, pero es la voz de la conciencia. Lo demás... Pero Pablo sigue siendo la voz de la conciencia. Sí, el ideólogo, he dicho. Sí. Es el Pepito Grillo. ¿Te sorprende A mí esa no me ha amenaza sorprendido. a Pedro Sánchez casi con el dedo acusador? Pero es un lenguaje muy habitual en Pablo Iglesias. Yo creo que esto no debería sorprender absolutamente a nadie. Yo lo he visto además en el rifirrafe con Carmen Calvo y el retar, el señalar con el dedo, el acusar, sobre todo, bueno, pues erigirse como defensor de las mujeres en este caso, pero siempre, bueno, pues eso, acusando al otro. Yo creo que está en su papel y siempre ha sido así. Por cierto, sí llamó al ministro Campo machista, ¿eh? Eso... A lo mejor no de redomado, ¿no? No sé si fue redomado, otro calificativo utilizó, pero la palabra machista la Pero da igual, si tú no estás de acuerdo con las tesis de Podemos, eres machista. Bueno, pues... Somos todos unos machistas. Pues venga, vamos a ser todos machistas. Claro. Vamos con otro asunto que bueno, también puede generar cierta polémica en nuestra comunidad. La Fundación Castilla y León, que lidera el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, ha decidido romper el convenio con el Ayuntamiento de Villalar, que servía pues para mejorar las condiciones durante la celebración del Día de Castilla y León, y tras más de 20 años de colaboración. Pollán ha enviado una carta al alcalde de esta pequeña localidad vallisoletana en la que da por extinguido el convenio y, por lo tanto, los 35.000 euros que aportaba tendrán que ser sufragados ahora por el propio consistorio. Mañana se reúne el patronato y veremos en qué queda esta decisión. Natalia, hoy se le ha preguntado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Sí, Raúl de la Hoz se remite a esa reunión, pero recalca que lo importante es el 23 de abril, la fiesta de los castellanos y leoneses. Lo importante es que tengamos todos claro que el día 23 de abril celebramos la fiesta de Castilla y León y nos unamos todos en torno a dicha celebración. Los aspectos formales de la misma, desde mi punto de vista, es algo menor, que habrá de decidirse en los órganos en los que hasta ahora se venía decidiendo, patronato de la Fundación e instituciones que participan. Vamos con una noticia positiva y muy importante para la comunidad. Hoy el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado ayudas por nacimiento de hijo y adopción desde este pasado 1 de enero, que podrían llegar hasta los 2.500 euros. Si hoy se presentaba ese nuevo programa de fomento de la natalidad, será a partir de ayudas directas que estarán condensadas en una tarjeta bancaria y que se podrá solicitar a partir del 7 de febrero. Dependiendo de las rentas de las familias, podrán llegar a recibir hasta 2.500 euros. El presidente de la Junta resaltaba que también era una manera de fomentar, además de la natalidad, el comercio de Castilla y León. Fomentar la natalidad, por otro lado, ayudar a las familias y, en tercer lugar, también pues dinamizar el comercio de Castilla y León. Porque este dinero se tiene que gastar en comercios de Castilla y León. Bueno, la noticia económica es la subida del salario mínimo. Lo ha anunciado el propio Sánchez en el Senado. Sube un 8% y alcanza los 1.080 euros mensuales con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Un acuerdo entre gobierno y sindicatos porque la patronal les ha dado plantón. Natalia, ¿qué ha alegado el señor Garamendi para no asistir a esa reunión? Pues Garamendi ha mostrado su descontento de la patronal con el gobierno. Acusa al Ejecutivo de no querer tratar ni la situación del sector agrario ni la de los contratos públicos que se verían afectados por este alza salarial. Ha justificado por qué no se ha sentado en la mesa a negociar. Ir a una mesa donde no sabemos qué se nos va a decir y lo que igual solo se quiere es la foto, pues sinceramente pues el gobierno tiene la facultad de plantear ese salario mínimo y por tanto, bueno, pues ya está. Es decir, muchas veces no se ha ido a este tema y es exactamente la conclusión que hemos sacado. Bueno, pues estaban muy molestos en el Ministerio de Trabajo por la ausencia del presidente de COE. Sí, Joaquín Pérez ha mostrado muy disgustado con la patronal. Ha llegado a decir que no haberse sentado en la mesa ha sido una irresponsabilidad. Escuchen. Y me apena profundamente que la patronal española no esté sentada en la mesa. Yo creo que una medida que va a afectar a millones de personas no puede tener una patronal ausente, una patronal que no venga a escuchar lo que el gobierno tiene que decir. Es, permítanme que lo diga, una irresponsabilidad.
Bueno, pues aunque los sindicatos de clase pedían una subida aún mayor, han salido muy satisfechos de esa reunión que han tenido con Yolanda Díaz. Sí, desde UGT y comisiones obreras celebraban esa subida del salario mínimo y el acuerdo al que se ha llegado con el Gobierno. La ministra de Trabajo también valoraba positivamente el acuerdo. El salario mínimo interprofesional va directamente a la vena de las trabajadoras y de los trabajadores que menos tienen. Por eso nos parece especialmente importante este acuerdo. Hoy nos trae aquí una medida de las que hacen entender la oportunidad y la utilidad de los marcos de diálogo y de concertación social y las que hacen entender la utilidad de los acuerdos sociales que se pueden llegar en nuestro país. Estoy muy contenta por la subida del salario mínimo interprofesional, fundamentalmente porque desde el Gobierno somos conscientes de que los trabajadores y las trabajadoras son quienes están sufriendo por el poder adquisitivo, por la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, pues una noticia buena sin duda, la subida de ese salario mínimo, sobre todo en estos momentos de alza de precios. La cesta de la compra está imposible y muchas familias bueno, lo van a notar. Hablaba de la ministra de una subida de 344 euros. Os quiero pedir un titular. ¿Qué os parece este acuerdo, Luismi? El del diálogo social, el del salario mínimo interprofesional. A mí me sigue pareciendo lo que hemos estado hablando antes. A mí hemos entrado en una dinámica de campaña electoral y entonces pues todo suma. Evidentemente no podían hacer otra cosa si han subido... Por esa regla de tres, Luismi, no se puede hacer absolutamente nada. No, si yo no cuestiono que yo no cuestiono que no se haga. Yo quiero enmarcarlo en el contexto en el que estamos. Evidentemente, si se han subido las pensiones todas, las de 2.500 euros y las de 700 euros, un 8,5%, a ver cómo el Gobierno explica a los trabajadores que menos cobran que no les suben lo mismo el salario mínimo interprofesional. Eso era una medida de urgencia, digamos, ¿no? Claro, entonces... Eso quiero apuntar. Los expertos apuntaban que una subida del salario mínimo entre el 4,6 y el 8,2. Se optó por la franja alta de la tabla. Bien, si a mí, yo no tengo conocimientos suficientes para evaluar las consecuencias económicas. Hay riesgos económicos, sobre todo para las propias empresas, y ahí que, bueno, Garamendi también se ha ausentado. Yo lo que veo, primero, me hace mucha gracia, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia de la intervención que ha hecho Unai Sordo, y es la utilidad del diálogo social. ¿Qué diálogo social? Si la patronal no se ha presentado. ¿Cuál es el diálogo social en eso? Es que no negocia. Es el Gobierno va con el 8,5, bueno, y que es una prerrogativa que tiene el propio Gobierno. O sea, que me parece maravilloso. Eso no es diálogo social. Pero yo lo que analizo es, en los datos, en el último dato de subida del Producto Interior Bruto, que hemos echado muchas flores y muchos cohetes sobre ello, tú analizabas los microdatos y ni uno solo de los elementos que conforman el Producto Interior Bruto estaba en positivo, solo uno, que era el que tiraba de los demás, que era el gasto público. Yo creo que todos debemos ser, el salario mínimo interprofesional no tiene y sí tiene que ver con el gasto público, porque implica más gasto público. Yo lo que digo es que esta fiesta la pagamos todos, y la pagamos con una cosa que hoy hemos empezado a ver en las nóminas muchos de nosotros, una subida de las cotizaciones que nos ha supuesto menos dinero en el bolsillo de nuestro salario neto. Y eso lo podrán ver todos los trabajadores. Sonia. Bueno, pues yo creo que la COE se ha sentado en una negociación vital para los empresarios. ¿Se ha equivocado Garamendi no asistiendo a esa creo que sí, porque entre una horquilla baja y una alta hay horquillas medias. Y también pensando en las pymes, que es la mayoría de las empresas que tenemos en Castilla y León. La pregunta es si se iba a negociar esa horquilla o se iba a poner esto encima de la mesa. A imponer, sí, claro. pero sí, eso no lo sabemos porque no han ido. Yo es que soy partidaria de asistir a las negociaciones, es que son representantes de los empresarios de este país. Entonces entiendo que hay muchas pymes que subir 80 euros a sus 5 empleados supone mucho dinero que también ellos están pagando de incremento en materias primas, incremento en el precio de las energías, incremento en sus hipotecas, que no se nos olvide el Euribor, incremento en los tipos de interés, en que no todos son grandes empresas. ¿Cómo no vamos a estar a favor de que se suba el salario mínimo interprofesional? Evidentemente sí, pero también estoy a favor de que se mantengan los puestos de trabajo.
los puestos de trabajo del tejido empresarial de esta comunidad, que en muchos casos son bares, restaurantes, comercios con 5 o 6 trabajadores. Entonces hay que pensar todo. Por eso digo que creo que la patronal se ha equivocado en una negociación que en este momento es vital para la economía de este país. Laura. Yo creo que es una medida necesaria e imprescindible en este caso. Es una manera también de amortiguar el impacto de los precios con estas medidas que está utilizando también el Gobierno para, supuestamente bajar el precio de la cesta de la compra, que luego a efectos prácticos tampoco supone tanto. Y en cuanto al papel de la patronal, luego habrá que ver cuál va a ser la consecuencia que tenga en las empresas. La ausencia de los empresarios es lógica. Un gobierno que ningunea a la parte empresarial, que no la escucha, que impone. En este caso, el acuerdo estaba ya sobre la mesa. El acuerdo no se ha negociado. Aquí no íbamos a llegar a un acuerdo. Aquí lo que se iba es a imponer y a decirle a una empresa cuánto le tiene que pagar a un trabajador. Que yo no digo que no sea justo o no sea justo, pero se lo está diciendo. No he escuchado a un empresario que en los momentos más críticos de las crisis económicas, de la pandemia, se ha apretado el cinturón y no ha despedido a trabajadores. Ha puesto en marcha otros mecanismos que lo ha aprobado el Gobierno para sostener su plantilla. A ver ahora qué va a ocurrir y cuáles son las consecuencias, sobre todo por no escuchar. Y Yolanda Díaz han llegado a acuerdos importantes durante esta legislatura. Pero además es que se está atizando al sector empresarial de una manera que me parece injusta, sobre todo a los grandes empresarios. Pero si esos grandes empresarios están poniendo aparatos en los hospitales y están invirtiendo, lo que ellos reciben lo están invirtiendo luego en la sociedad. O sea, hay un beneficio a la sociedad. Están dando puestos de trabajo. ¿Dónde está el problema? Quiero que hablemos un poquito de Castilla y León y de ciertos temas políticos que están ahí en el candelero. Hemos conocido hoy, una jueza de Salamanca ordena al Partido Popular a convocar el congreso de este partido. Le da 45 días. Luis, esto claro, le complica la situación porque a los siguientes 45 días son las elecciones municipales, ¿no? Bueno, no, en pluralidad no debería, quiero decir. Una cosa es una cosa. Pero todos van a estar a lo mismo, ¿no? Todos van a estar a lo mismo. Efectivamente. Sí. Y bueno, yo creo también que si el Congreso no terminaba de despegar, tenía que ver también con la proximidad de las elecciones municipales y con la herramienta de hacer las listas electorales. Bueno, yo creo que al final, si confiamos en la justicia, y yo sí confío, y no para todos los estos, si hay un grupo de afiliados que han visto vulnerados sus derechos y han acudido a la justicia y el juez dice que hay que celebrar el Congreso, pues adelante con los faroles. ¿Qué vas a decir? Creo que cabe recurso, creo que estaban estudiando si cabe recurso, aunque la jueza advierte que el recurso no sería suspensorio. Claro, si hay un órgano jurisdiccional superior, la audiencia, que decide que, bueno, pues que no... Pero tendría sentido recurrir, Laura, en una situación como esta, ¿no? Yo creo que ya las excusas ya se han acabado. Quiero decir, primero fue la pandemia, en 2017 por la pandemia, llevamos 2 años de demora. En el fondo, pues porque no es la pandemia ni era nada. No era nada, claro, la efectivamente. La situación interna del partido complicada. Claro, tienes 45 días, organízalo, realízalo y ya está, y luego ya pero ahora los partidos no están en eso. O sea, ahora efectivamente yo creo que ahora precisamente sí que van a presentar un recurso para alargar plazos, porque ahora están en elecciones municipales. Pero no tiene ningún sentido. Lo que no tiene ningún sentido es celebrar un congreso en un momento en el que... Despellejarse claro, a 20 días de las elecciones. Pensar que el presidente o presidenta que salga del partido, pues eso, en la confección de listas es muy importante, claro, en fin, todo el equipo. Bueno, veremos a ver qué queda esta historia del PP de Salamanca. Vamos con la fundación, iba a decir Fundación Villalar, todavía soy antiguo yo, Fundación Castilla y León, nos cuesta. ¿Qué interpretación dais a esta ruptura del convenio con el Ayuntamiento de Villalar? ¿Tiene Vox poco interés en esta fiesta? ¿Es más esta política de recortes que está haciendo? Ya lo dijo el vicepresidente el año pasado. El vicepresidente el año pasado dijo claramente que no es la fiesta de todos. García Gallardo lo dijo. Es un paso más. A ver, todo empezó el año pasado cuando ya asumió la presidencia de las Cortes, ni tan siquiera el presidente de las Cortes, que históricamente siempre ha estado en la Campa de Villalar, Carlos Pollán, no asistió. Y más a más, si recordamos la negociación de las fiestas de Castilla y León, todos los negociadores abogaban porque el día 24 fuera fiesta, que el 23 se pasara al 24. El 23 es domingo y el 24 normalmente sería fiesta, sería y ese año no va a ser. Y al final se optó por la tesis de Vox, que fuera el 2 de enero y el día de Santiago Apóstol. El día de Santiago, 15 de julio.
Entonces es un paso más en su política de que esta fiesta no es una fiesta de todos y de intentar pues dejarla a un lado, dejarla un poquito en la sombra. Sí, desactivar esta fiesta en la comunidad, hacerlo por la vía del recorte, por la vía del estrangulamiento, que ya lo está haciendo. Lo que a Vox no le interesa, lo que no cuadra con su discurso, pues lo que hace es cerrar el grifo, y es una manera también de, como digo, de desactivar una fiesta en la que las Cortes de Castilla y León tienen mucho que decir, la Fundación Castilla y León tiene mucho que decir y deberían estar. Igual que decías tú, Garamendi tenía que estar en la reunión, pues el presidente de las Cortes debería estar ahí. Pero ¿hasta qué punto la fiesta de Villalar, ya no hablo de conciencias regionales ni mucho menos, sino de la propia fiesta, es fundamental el apoyo institucional, el apoyo de los partidos, o la fiesta es mucho más que eso, Luismi? Bueno, yo tengo que Estamos hablando de que decir es verdad que 35.000 euros para un ayuntamiento, no sé los habitantes que tiene Villalar, pero no creo que supere los 500. No yo tengo que decir que es muchísimo, claro. Los que ya tenemos un poco de recorrido, la fiesta de Villalar ha sido más fuerte cuando no estaban las instituciones. O sea, en algún caso alguien lo dice. Más fuerte y con más noticias negativas también. Sí. Que decir, bueno, que Juan Vicente Herrera normalizó esta fiesta e hizo que todo fuera por su cauce. No, ahí tenía y años anteriores, Luis, ahí tenía la mayor. Bueno, normalizó esta fiesta visitándola a las 8 de la mañana en alguna ocasión. Bueno, pero el hecho de que, perdón, me están diciendo los habitantes... Perdón. Mira, 493 habitantes, me estaban dando la cifra de los habitantes de Villalar. No, vamos a ver, Villalar tiene un proceso tremendamente complicado, hay un asesinato, hay un homicidio, hay una muerte en la celebración, y Aznar decide sacarla de allí en el año 87, creo recordar, la lleva a Ávila, yo estaba allí en la fiesta de Ávila en aquel momento. Pero hubo un momento, a partir del año 90... El perfil de asistentes que iban a la fiesta de Villalar en esos años a no tiene nada que ver con el que va ahora, que es familias y familias. A partir del año 95-96, que fue la última, llamémosle, confrontación seria entre la Guardia Civil y los manifestantes, cuando quisieron quitar una placa de General Franco, me parece que era como se llamaba la plaza de Villalar, a partir de ese año no volvió a haber. El único problema que volvió a haber fue la piedra lanzada en una visita de Herrera, precisamente. Sí. Fue el único problema. Y en el año 98, 99, 2000 ya iban familias como sin necesidad de que fuese Herrera a eso. Yo digo que en aquel momento, o sea que en los últimos años la fiesta de Villalar, precisamente por esa connotación de normalidad, ha tenido muchísimos menos participantes que tenía en años anteriores, cuando hablamos de 25 o 30.000 personas. Luego unos años es el tiempo, otros años es que hay puente, otros años no sé qué, pero lo cierto es que en los últimos años no se ha alcanzado la cifra de 20 o 25.000 personas ningún año. Dicho eso, yo creo que por mucho que Vox quiera cambiar la fiesta del Día de la Comunidad, está en el Estatuto. Hay que reformar el Estatuto para cambiar la fiesta de la comunidad. E insisto, sin dinero, allí se ha juntado gente y han hecho lo que han podido con los presupuestos que tenían y ha funcionado. Eso no quiere decir que a mí me guste que les hayan quitado el dinero, no, yo quiero poner un poco en contexto. Y aquí hay dos cosas que sí que quiero decir. Una es coherente con lo que plantea Vox? Claro, pues si Vox se quiere cargar las comunidades autónomas, pues una fiesta que reivindica el autonomismo, pues claro que es coherente. Las Cortes, que es, o la Fundación Castilla y León, que al final representa algo más que Vox. Vamos a ver qué dicen los distintos grupos. ¿Qué creéis, Sonia, qué va a pasar mañana en ese patronato donde están cámaras de comercio, hay muchas instituciones, partidos políticos, sindicatos? ¿Puede haber lío mañana? Hombre, pues yo creo que sí, que se confrontarán ideas y al final pues se hará lo que diga el presidente de las Cortes, no, el presidente de la Fundación Castilla y León en este caso. Pero quería ahondar un poco en lo que contaba Luismi. ¿Puede ser que este año, si es cierto que finalmente se eliminan las subvenciones, se pueda radicalizar la fiesta en contra de Vox? Bueno, o sea, es una posibilidad, claro que es una posibilidad. Es igual, si Vox no va a aparecer por la campa. Sí, bueno, pero se puede volverse a un extremo del otro lado, ¿no?
a que se movilice la gente de extrema izquierda. A lo Me mejor. surge la duda ahora, Sonia, decías que el presidente de Vox, el presidente de las Cortes, perdón, Carlos Pollán, no fue a la carpa, pero sí fue al municipio, tampoco, no asistió. No fue a Villalar, no. Es más, no puedo asegurarlo al 100%, pero creo que ni tan siquiera hubo jornada de puertas abiertas en las Cortes. No hubo, ¿verdad? Quiero recordar, los presidentes del Parlamento han ido, no. Empezó a ir José Manuel Fernández Santiago. Claro. Ni Manuel Estella por allí no pisó ni bueno, pero José Manuel Fernández Santiago fue acompañando a Juan Vicente Herrera. No tengo tanta memoria como tú. Fue el año antes o un par de años antes de avanzadilla. No tengo tanta memoria. La llegada de Herrera se produjo, si recordáis, después de varios años pues primero fue el presidente, luego apareció por allí Tomás Villanueva, que era vicepresidente, pero también era el presidente del Partido Popular de Valladolid, y ya Ramiro Ruiz Medrano, presidente de la Diputación, y ya luego creo que a la tercera o la cuarta ya apareció Herrera por allí. Pero aquello fue progresivo, no fue de esta mañana que me siento muy comunero, me planto en la campa. Bueno, Luismi Torres es la hemeroteca política andante de esta comunidad. Hay unos cuantos periodistas que tienen muy buena memoria. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar del núcleo de la Tierra y de estas noticias que han salido que seguramente les está preocupando, pero seguro que nuestra entrevistada nos va a dejar las cosas muy claras y nos va a tranquilizar. Ya verán, enseguida volvemos. Las 10:15 de la noche. El núcleo de la Tierra se ha frenado y podría estar invirtiéndose. Si llegara a girar en sentido contrario, influiría en la duración de los días. Este es solamente uno de los grandes titulares con los que nos despertamos justo hace hoy una semana y que, claro, o lo vemos como algo improbable y muy lejano, o nos llevamos las manos a la cabeza y llegamos a la conclusión que después de la pandemia, el volcán de La Palma, la guerra de Ucrania, pues es lo que nos faltaba para rematar este mundo convertido casi en una película de ciencia ficción. Bueno, pues para que nos aclare muchas dudas y seguramente que también para que contribuya a no tener aún más miedos, hoy vamos a entrevistar a una experta, la directora del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca. Ella se llama Puy Ayarza, nos escucha desde allí, desde la capital charra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, con muchas ganas de que nos aclare, pues eso, muchas dudas. Tenemos que estar en alerta y preocupados ante este descubrimiento. ¿Los expertos e investigadores están inquietos? No, esto es un trabajo que han hecho unos investigadores chinos y ellos lo que han hecho es describir lo que ha pasado en los últimos 70 años. Si no hemos notado nada, yo creo que las cosas van bien. Si no me equivoco, me corrijas si lo digo mal, bueno, el núcleo interno está formado por hierro y níquel, está separado del resto de la masa terrestre por el núcleo externo, que es de hierro líquido, lo que permite mantener una rotación independiente de la Tierra. Esta investigación se lleva a cabo teniendo como base varios terremotos. Cuéntenos de la manera más didáctica posible, cómo se ha llegado a esta conclusión, que como decía antes nos da detalles de lo que ha pasado en el núcleo interno en los últimos 70 años. Sí, lo que estos investigadores han hecho es estudiar terremotos que han ocurrido cerca del Polo Sur y los han registrado cerca del Polo Norte, en estaciones sísmicas que están cerca del Polo Norte. Entonces, las ondas sísmicas que producen estos terremotos pasan por el núcleo interno. Entonces, si comparamos terremotos que han ocurrido en épocas diferentes, comparamos los tiempos de llegada, deberían ser los mismos, puesto que se han producido en el mismo sitio y se han registrado en el mismo sitio. Bueno, pues lo que han visto es que no son los mismos tiempos de llegada. La Tierra está... Entonces ellos... Sí, le preguntaba, la Tierra está, por tanto, frenando su giro y yo no sé si esto va a provocar, por ejemplo, algo en las mareas, en el clima o no tiene nada que ver. Sí, la Tierra está frenando su giro por efecto de las mareas, precisamente. La clave está en que el núcleo interno no nota tanto esa disminución de la velocidad de rotación. Lo que le pasa al núcleo interno es que se acopla al campo magnético que genera el núcleo externo. Entonces el núcleo interno sigue girando mientras la Tierra se va frenando un poquito. Vamos con el tema del que más se habla, la duración de los días.
¿Puede haber cambiado en los últimos 70 años la longitud del día, los 24 horas y unos milésimas de segundos que tiene? Sí, la duración de los días lleva cambiando desde que se formó la Tierra. La Tierra antes giraba más rápido, pues hace 600.000 millones de años el día tenía pues 19, 20 horas, un día, y ahora tiene 24, o sea, va girando más despacio. Pero dentro de esa tendencia progresiva a que los días se hagan más largos, este movimiento del núcleo hace que tengan pequeñas variaciones en las cuales se acortan y se alargan, se acortan y se alargan. Entonces ahora parece que el movimiento del núcleo hace que se acorten un poquito. ¿Cuánto? Pues del orden de milisegundos. Claro, entiendo, señora Ayarza, que aquí la intervención humana no tiene nada que ver, que no es como en el cambio climático y otros fenómenos naturales. Al núcleo interno no podemos acceder, sé que es una perogrullada, pero bueno, que nosotros estamos libres de culpa en lo que está pasando, ¿no? El ser humano, me refiero. Sí, esta vez no tenemos nada que ver. Esta vez es la propia dinámica de la Tierra, que es un cuerpo con una masa enorme de 10 a la 24 kilos. El núcleo pues tiene una inercia enorme, pesa mucho también, es de hierro y níquel, como has dicho, está girando. Y bueno, pues la Tierra es un sistema en equilibrio, pero un equilibrio dinámico, en el que pues no todo siempre está en la misma posición, no todo gira a la misma velocidad, el propio eje de rotación cambia un poco de posición. La excentricidad de la órbita terrestre alrededor del Sol también cambia un poquito, es decir, es un equilibrio dinámico. Y lo que estos investigadores han visto es que en ciclos de 70 años la velocidad del núcleo interno con respecto a la Tierra aumenta un poquito, disminuye un poquito. Pero siempre girando en dirección este. Siempre en dirección este. ¿Hay tecnologías suficientes para conocer de manera detallada todo lo que hay pues por debajo de nuestros pies, o todavía quedan muchas dudas del comportamiento del núcleo interno del planeta? Hombre, nos quedan muchas dudas todavía, pero cada vez vamos sabiendo más. Entonces, esto es como los médicos que utilizan ondas electromagnéticas para saber cómo tienes el hígado, los riñones. Pues nosotros utilizamos ondas mecánicas para ver cómo es la Tierra por dentro. Y sobre todo, pues la sismología, que es una ciencia que se ha desarrollado básicamente a partir del siglo XX, a partir de 1906, el terremoto de Chicago, pues nos ha dado muchísima información alrededor de la estructura interna de la Tierra. Una duda, usted es la jefa del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca. ¿Tiene futuro la profesión, los geólogos que van a estudiar a la universidad? Y sobre todo, ¿cuáles son las principales salidas? Es una curiosidad personal que tengo. Sí, pues ahora mismo los egresados no tienen paro. Hace un par de meses estuvimos en Burgos trabajando en el laboratorio de paleomagnetismo y tenemos a una exalumna haciendo la tesis allí y nos dijo que de su promoción estaban trabajando todos. Y pues ahora la minería, con las baterías eléctricas hace falta litio, o sea, hace falta una minería sostenible, pero ahora mismo tiene tirón, la investigación, la construcción. Sí, ahora mismo se colocan todos. Bueno, pues mira, es una buena noticia, desde luego, para los jóvenes que nos estén viendo, que no tengan dudas, que les guste un poquito esto de la Tierra, pues mira, hay una carrera, un grado que desde luego puede tener salida. Señor Ayarza, tengo aquí a 3 periodistas que también tienen muchas dudas. Sabemos que es un tema muy técnico, muy complejo, pero bueno, también le van a hacer alguna pregunta. Pues seguramente que sencilla, ¿no, Laura? Hombre, seguramente. Buenas noches, muchas gracias, sobre todo por su explicación. Y quisiera saber si estas pequeñas variaciones que se ha detectado en estos estudios científicos, si pueden tener una implicación en un aumento de la actividad sísmica, en el comportamiento de las mareas, si eso va a influenciar también, va a influir la duración de los días, que ha comentado que va a ser mínima, casi inapreciable, puede afectar al clima y, por tanto, a los cultivos, que a fin de cuentas todo está conectado. Gracias. Sí, yo creo que la duración en la longitud de los días es mínima,
Por ejemplo, no sé si recordaréis, pero cada 4 o 5 años al día de Nochevieja le añaden un segundo. Esa es la variación en la longitud de los días que estamos teniendo. En cuanto al cambio del clima o variaciones de nivel del mar, el efecto que está teniendo la acumulación de CO2 en la atmósfera es tan grande que el que pueda tener las variaciones en la rotación del núcleo son absolutamente mínimas. Luismi Torres. Entonces, en ese sentido, sí, le decía nada que que temer. Luismi Torres, el delegado de la agencia ICAL, también le va a formular una pregunta. Yo sí que le quería plantear también desde el punto de vista de la investigación práctica. Es decir, ¿qué repercusiones en lo que puede ser la investigación práctica puede tener un descubrimiento como este? E incidir un poco en lo que comentaba mi compañera. Asociamos un poco todos los movimientos sísmicos pues a variaciones en la corteza y en la salida de materiales del núcleo, en el caso de los volcanes. No sé si esto nos puede ayudar a conocer un poco más cómo funcionan los terremotos y a prevenirlos, obviamente. Creo, se ha ido la señal, no sé si la podemos recuperar, compañeros. Bueno, pues no, me dice que la tenemos. Bueno, estas cosas del directo, esto no tiene nada que ver con la geología ni con los cables por dentro de la corteza. La tenemos ahí. Puya y Arza, perdona que no sé si ha escuchado la pregunta que le hacía nuestro compañero Luismi Torres. En una parte de la Tierra, que es la litosfera, las placas litosféricas se mueven, colisionan y son básicamente las que originan los terremotos. Estamos hablando en este caso de los 100 primeros kilómetros. Entonces, el movimiento del núcleo interno, estando además separado por todo el núcleo externo, no afecta en ninguna medida a la sismicidad. La estructura del núcleo externo en contacto con el manto sí que afecta al vulcanismo, pero realmente esta rotación que estamos viendo no tiene ningún efecto. Sonia Díaz, de Europa Press. Sí, hola, buenas noches, María. Muchas gracias por atendernos y resolvernos estas dudas. Es un tema muy técnico y muy complicado y yo quería bajar un poco, nunca mejor dicho, a la tierra y preguntarla precisamente cuáles son las principales inquietudes, independientemente de... Creo que hemos perdido otra vez... No, continúa. Independientemente de esta información que hemos conocido sobre el acortamiento de los días y todo esto, ¿cuáles son sus inquietudes? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los principales problemas que como geólogo cree que se enfrenta a la Tierra en este momento? En relación con la rotación del núcleo, yo creo que lo más relevante desde un punto de vista científico es que puede cambiar el campo magnético terrestre. Entonces, la rotación del núcleo genera el campo magnético dipolar, que a día de hoy es el más fuerte que tenemos. Entonces, es verdad que se está debilitando un poco, la posición del polo norte magnético se está desviando un poquito, pero realmente el efecto es mínimo. Eso sí, si el núcleo interno empezase a rotar de otra manera, podría cambiar la polaridad del campo. Pero yo creo que el núcleo interno realmente va a seguir siempre rotando en la misma dirección. Son las anomalías térmicas del núcleo externo los que hacen que se invierta el campo magnético terrestre. Entonces, en este sentido, yo creo que esto es algo que lleva pasando desde que se formó el núcleo interno, que tiene 1000 millones de años y que no supone ningún problema. Supone muchas incógnitas interesantes para la geología, pero de momento yo creo que para la vida no supone ningún problema. Eso le iba a preguntar, señor Ayarza, que me imagino que este tipo de hallazgos, de fenómenos que se descubren, parece que de la noche a la mañana, serán muy interesantes también para los geólogos como usted, ¿no? Sí, nosotros estamos encantados. Sí. Bueno, mientras las consecuencias sean leves... Más sepamos... Sí, continúe.
¿no? Que mientras nosotros sepamos más cosas, y es verdad que cada vez tenemos técnicas más potentes, con más resolución, y cada vez que descubrimos un detalle nuevo de cómo funciona la Tierra, pues bueno, estamos encantados. Bueno, pues mientras tenga estas consecuencias leves que usted ha dicho antes, que no tenemos que preocuparnos, bienvenidos sean estos hallazgos. Pues Puy Ayarza, gracias por atendernos a la cuestión de prioridades. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a la noticia atascada de Calixto Albricias de todos los días. Seguro que también esta que van a ver, de alguna forma se le ha atragantado también a ustedes. Vean. Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. Las activistas de Futuro Vegetal pegaron ayer sus manos al atril del Congreso de los Diputados. Gran incoherencia. Deberían desarrollar zarcillos, esos órganos con los que las plantas trepadoras se fijan a los objetos en los que prosperan. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. ¿Qué os parece este tipo de manifestaciones de impacto? Es verdad que bueno, es un titular fácil, rápido, una imagen que todo el mundo vea, al día siguiente no se puede olvidar de ella. Impacto limitado, porque la mitad de la gente no se ha enterado de que habían hecho esto. O sea, que impacto lo justo. Yo creo que lo básico es respetar las instituciones parlamentarias, ¿no? Y las instituciones democráticas. Sí. Es que no entiendo este tipo de manifestaciones, igual que no entiendo cuando se saca una camiseta o cuando, bueno, pues determinadas cosas que yo creo que hay que tener cierto respeto. Os quería preguntar, que se ha quedado antes ahí en el tintero, esta medida que anunciaba esta mañana Alfonso Fernández Mañueco, esas ayudas, una tarjeta prepago para los padres que sean padres desde el 1 de enero, que tengan hijos o niños adoptados, que se llegaría incluso a los 2.500 euros. ¿Qué te parece? Eso sí es una medida de natalidad, ¿no? Y no estas últimas que veíamos, más polémicas. De eso yo creo que ya se ha zanjado, ¿no? Me parece a mí. Bueno, yo creo que todo es bienvenido, todo lo que sea ayudar a las familias y sobre todo apuntalar la perspectiva de las familias, porque hablamos siempre de la perspectiva de género, pero ¿qué hay de la perspectiva de la familia? Que al final es el núcleo, no de la tierra, pero sí de la sociedad, y eso también hay que alimentarlo, y una manera de alimentarlo es esto. Pero las comunidades autónomas están muy limitadas. Aquí estamos hablando de una partida de 20 millones de euros, me parece, a través de una tarjeta prepago, que se valorará la asignación en función de las... 14.000 familias, ¿no?, se pueden beneficiar de... Sí, yo creo que está muy bien, les va a venir muy bien, pero no es suficiente. Yo creo que, como hablamos de sanidad, como hablamos de educación, hace falta un pacto global, un pacto nacional en el que haya más ayuda sobre todo, y si comparamos, mira, he echado un vistazo hoy de cómo se ayuda a las familias en el resto de Europa, y es que en España me parece que son 24 euros al mes, cuando un hijo tiene un coste de 600 euros al mes, un hijo, solo uno, y al año son más de 6.000 euros. Para una familia, Entonces, son muy puntuales estas ayudas. Las comunidades autónomas llegan hasta donde tienen que llegar, pero el Estado, que es más potente, que tiene más recursos, yo creo que debería hacer, bueno, pues rascarse un poquito más el bolsillo y, sobre todo, apuntalar más lo que es la perspectiva familiar. Tiene una doble vertiente, que es el tema del comercio, ¿no?, que bueno, claro, se tiene que gastar en los comercios de Castilla y León. Pero, Luismi, Sonia, ¿creéis que una familia, una pareja, es clave este tipo de ayudas a la hora de tener hijos, o es independiente? Para nada, no creo que nadie vaya a decidir tener un hijo porque va a tener una tarjeta de 2.500 euros. No creo que este tipo de ayudas sean determinantes. Yo sí que quiero incidir un poco en lo que comentaba Laura. Yo creo que no solo Castilla y León, no solo España, posiblemente Europa debe plantearse mucho más en serio las políticas de apoyo a la natalidad. Y no por una cuestión de, no sé, casi ideológica, porque parece que como es un tema recurrente, por ejemplo, para Vox, pues parece que... No, es que tenemos una sociedad envejecida, la europea, la española, ya no digo la castellana y leonesa, y una sociedad envejecida es una sociedad menos dinámica, menos rica, con menos posibilidades de la propia política social. O sea, a mí me parece que es fundamental. Y esa política de natalidad no tiene que ser, no solo debe ser con los 2.500 euros o 4.000 o 6.000 si fuese así. Es que hay decenas de obstáculos que en el mundo actual
tiene una pareja para guiar a sus hijos, que tienen que ver con la conciliación, que tienen que ver con los servicios, que tiene que ver obviamente con el empleo digno, que tiene que ver con el... Con la vivienda, el acceso a la vivienda. Con todo eso. Entonces, yo creo que el problema, igual que se ha conseguido introducir el tema de la despoblación, que tiene que ver, pero en parte con esta cuestión, en las agendas, y yo creo que están las agendas como florero, o sigue estando en las agendas como florero, yo creo que la natalidad debía quitarse los prejuicios ideológicos aquí en Europa y hacer una política tremendamente ambiciosa de natalidad. O sea, es que ya aunque sea por una manera egoísta, es que no sé quién va a pagar las pensiones de los que vengamos, pero ya eso es una butad, pero creo que Europa no puede seguir siendo un continente de viejos atemorizados metidos en una muralla y pasándoselo pipa. Sonia, esta medida anunciada hoy por Alfonso Fernández Mañueco de alguna forma eclipsa el resto de medidas de hace 2 semanas, también previstas para la natalidad. Hablamos del protocolo y toda la polémica que se ha suscitado. Es una forma también de decir, bueno, aquí mando yo, estas son las políticas de natalidad del Partido Popular y todo lo demás vamos a olvidarlo. Bueno, en eso de tarjeta familia no sé quién habrá decidido el nombre, igual ha sido todo el gobierno también. Pero bueno, depende de la Consejería de Familia, aunque estoy viendo que Santiago Abascal en Twitter dice que dijimos que pondríamos a la familia en el centro de las políticas públicas y lo estamos haciendo. Bueno, y recuerda lo que ha pasado hoy en Castilla y León. Bueno, yo creo que esto no tiene nada que ver, no creo que sea una medida improvisada. Esto no se pacta con un banco en 2 días, ni se pone este mecanismo en marcha en 2 días. Yo creo que esta medida ya lleva tiempo trabajando y no tiene nada que ver con las medidas para mujeres embarazadas polémicas que hemos tenido semanas atrás. En todo caso, a mí me parece una buena medida, un incentivo más, que habrá que leer mañana en el BOCIL la letra pequeña, porque me imagino que habrá que detallar sobre todo el tipo de productos, porque recordemos también el famoso cheque bebé de Zapatero, que bueno, también mucha gente lo gastó en lo que le dio la gana. Yo creo que está bien enfocado. Está bien enfocado. Bueno, que Castilla y León además necesita este tipo de medidas porque hay una comunidad que está sufriendo el problema de no solo de despoblación, sino de falta de natalidad, es Castilla y León. Un dato para aclarar lo que decía, si es la respuesta. Esta rueda de prensa estaba prevista que se celebrase el día antes del lío, del Consejo de Gobierno del lío. No se celebró por alguna medida cuestión. ya la anunció el bono bebé, el cheque bebé, o me da igual, la anunció el Alfonso Fernández Mañueco antes de las elecciones, en campaña electoral. Quiero decir que luego lo comparte con su socio de gobierno, lógicamente, y le pondrán nombre. Anunciado el solo. Efectivamente, claro. La puesta en escena es importante. Es el presidente, claro. Bueno, Sonia, Luismi, Laura, gracias como siempre por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Vosotros. Mañana nos vemos de nuevo a las 9:25, aquí en las 7 de Castilla y León. Descansen y disfruten. Adiós.